Buenos días, amigos. Aquí estamos a miércoles, em, a miércoles 22 de febrero de 2023, 10:27 de la mañana, en la ciudad de Madrid, España. Bueno, voy a hacer una introducción a vuelo de pájaro, muy somera, muy light, de la filosofía moderna. En la filosofía moderna nos encontramos, por un lado, con los racionalistas, donde el nombre de Descartes quizás es el que más suena, ¿no? Pero además de Descartes están también Spinoza y Leibniz. Y hay más. Estos son los racionalistas y en los próximos videos lo iremos desentrañando. Hay que recordar que estamos en la época del Renacimiento, cuando comienza lo que hemos dado por llamar la filosofía moderna, después de aquel desierto filosófico que hubo en la Edad Media en Occidente, ¿no? Además, por un lado están Descartes, Spinoza, Leibniz, Descartes y Leibniz, matemáticos, eh, filósofos y teólogos, podríamos decir, porque en esa época todo el mundo, todo este tipo de pensadores, además de filósofos, eran teólogos y muchos de ellos matemáticos, sobre todo en la Edad Moderna, porque es lo que había, no había una separación del saber como la que hay hoy en día. Pero por otro lado tenemos lo que podríamos llamar científicos, que no son filósofos, como Galileo, Kepler o Copérnico. Y tenemos a Newton, un personaje muy interesante, porque Newton buscaba la verdad, estaba obsesionado con la búsqueda de la verdad y estudió más de religión y de alquimia que de ciencia, pero casi todo el mundo conoce a Newton como científico, como físico, y no como un estudioso de la religión. Por allí aparece también Francis Bacon, una especie de, sin menospreciarlo, una especie de antecesor de Descartes, digamos que Bacon dice algunas cosas y habla de algunas cosas que luego están más desarrolladas en la obra de Descartes, ¿no? Habla del método, de la inducción. En esta edad moderna, en filosofía, tenemos un enfrentamiento, aunque no es la palabra adecuada, entre racionalismo por un lado y empirismo por el otro. Y ambos se preguntan lo mismo: ¿cómo conozco? Los racionalistas, como bien sabemos, y bueno, inspirados en Platón, piensan que se conoce a través de la razón, a través del intelecto, sobre todo. Y los empiristas piensan que se conoce a través de los sentidos. Obviamente se conoce a través de ambos, pero eso no estaba tan claro en esa época como hoy en día, ¿no? La pregunta, repito, a principios de la Edad Moderna era: ¿cómo conozco? Descartes decía que el ser humano nace dotado de esa razón que le permite entender el mundo, algo que ya había dicho Platón en otros términos, ¿no? Hobbes, que fue un empirista inglés, ¿no? Mucho más conocido, no tan conocido por la parte de la filosofía del conocimiento,
más conocido por su filosofía política, con el Leviatán, etc., pues Hobbes era partidario de pensar que se aprendía a través de los sentidos, que era más bien, si nos remontamos a la antigüedad, la posición de Aristóteles, ¿no? Aristóteles los sentidos, Platón a la razón, aunque esta no es una división rigurosa ni tajante, ¿no? Kant, que también es un moderno y que trató de integrar las dos formas de conocer, era un ilustrado. Luego, si nos vamos un poquito más hacia la edad contemporánea, tenemos a Marx, que hablaba de la alienación, y este es un concepto que hay que desarrollar muy bien en otros videos cuando se vea Marx. Schopenhauer, también contemporáneo, fue el último reformador de la religión, podemos decir, Schopenhauer. Wittgenstein, también contemporáneo, es, digamos que el rey, por decirlo así, de la filosofía del lenguaje, aunque no es el único filósofo que ha hablado de la filosofía del lenguaje. Para mí, Sartre también es un filósofo de la filosofía del lenguaje, pero mucha gente no estará de acuerdo conmigo, ¿no? Esto es una opinión personal. Luego tenemos el Círculo de Viena, que desarrolla la filosofía de la ciencia. Son científicos, básicamente. Ahí hay grandes desarrollos en filosofía económica. También en lo contemporáneo tenemos a Heidegger, que es el rey, por decirlo así, de la hermenéutica, y la Escuela de Frankfurt. Esto es más o menos lo principal de la filosofía moderna y contemporánea, ¿no? Evidentemente, esto es un resumen casi que ofensivo, ¿no? Pero es para tener una idea grosso modo, ¿no? El racionalismo, ¿qué nos dice? Bueno, el racionalismo cree en la autosuficiencia de la razón todopoderosa, la autosuficiencia de la razón. Es una corriente filosófica que en el siglo XVII pone la razón por encima de todo. La pregunta sería, ¿cómo puedo afirmar que conozco? ¿Cómo puedo afirmar que conozco? Y se cree, los racionalistas dicen que los conocimientos están al margen de cualquier experiencia sensible. Descartes, que vive entre 1596 y 1650, vive solo 54 años, ¿no? Habla en primer lugar de la evidencia. En segundo lugar, del análisis, es decir, reducción a términos simples. El análisis es eso, es una reducción del aspecto que se está estudiando a términos simples. Y esto es válido en las matemáticas y válido en las ciencias sociales. Y en tercer lugar, hablaba de la síntesis. Después había que hacer la síntesis, que era recomponer lo analizado. Lo descompones, lo analizas y lo recompones de una manera que lo haga más comprensible o que lo haga más evidente, ¿no? Y en cuarto lugar, había que hacer la enumeración o comprobación. Bueno, quería hablar algo de la vida de Descartes, pero lo dejo para el próximo video que voy a grabar después de este, donde hablo de Descartes. El conocimiento para Descartes y para los racionalistas tiene que darse a la conciencia de forma clara y distinta. O sea, el conocimiento tiene que darse a la conciencia de forma clara y distinta. Si no, no es conocimiento cierto. Quería hacer una analogía con el deseo sexual, por ejemplo, en una persona de 30 años. Es algo que se da de una forma bestial, ¿no? Bueno, aquí hablamos del conocimiento. Para que sea cierto, tiene que darse a la conciencia de forma clara y distinta.
y estoy hablando del racionalismo. Por lo tanto, los sentidos quedan fuera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo de claro se entiende. ¿Por qué de forma clara y distinta? Distinta porque hay que no reconocer lo que no sea. Es decir, hay que no reconocer lo que no sea conocimiento cierto. Esto de conocimiento cierto es una expresión que usa mucho Descartes, ¿no? Tenemos dos procesos, la intuición y la deducción. La intuición es aquello que aparece claramente a una mente atenta, libre de toda duda. O sea, la intuición no necesita un trabajo intelectual. La intuición aparece claramente a una mente atenta, libre de toda duda. Hay mucho de intuición en las matemáticas, algo que aparece a la mente libre de toda duda y que no admite, por supuesto, demostración. O lo ves o no lo ves. Ahí también habría que hablar si es que hay dos tipos de seres humanos, porque evidentemente hay gente que ve estos conocimientos claramente y libres de toda duda, y hay gente que no los ve. Me refiero a las matemáticas, por ejemplo. Aunque no he leído acerca de dos tipos de ser humano en ninguna bibliografía de filosofía, pero es algo que siempre he pensado. Y esto es la intuición. Y la deducción es diferente. Es toda inferencia necesaria a partir de hechos conocidos con certeza. Ya en la deducción hay que hacer un trabajo intelectual. Hay que inferir necesariamente a partir de hechos conocidos con certeza. La intuición es algo que nos llega sin mediatizar, es decir, a través de ningún medio, sin mediatizar. Descartes decide someter a duda todos sus conocimientos anteriores, los que aprendió estudiando, rechazando lo falso y buscando una verdad indudable que cumpla dos condiciones. La primera, ser fundamento de toda certeza. Y la segunda, ser metódica. Él duda de los sentidos y encuentra en la existencia, es decir, en el yo o el res cogitans, la base de su pensamiento o primera verdad. Y llega a la conclusión de que somos una cosa pensante. Una cosa pensante. Lo cierto y lo único cierto es que pensamos, pero no sabemos qué somos, sino una cosa pensante. Los pasos de la duda de metódica son, bueno, verificar las ilusiones de los sentidos para desecharlas, distinguir y tener presente la confusión entre el sueño y la vigilia que se produce muchas veces, y él lanza la hipótesis del Dios engañador y luego lanza la hipótesis del genio maligno. Esto se desarrollará posteriormente en otro video. Para Descartes solo la existencia es verdadera. Pienso, luego existo, que es una traducción. Es difícil traducir esto del latín de una forma inequívoca, porque cogito ergo sum, el cogito en latín puede ser pensar, puede ser llorar, puede ser sentir, pueden ser muchos verbos, ¿no? Y si todos estos verbos nos acontecen, o sea, si todos estos verbos los podemos conjugar en primera persona, eso implicaría o debería implicar que existimos, ¿no? Porque si no, ¿cómo conjugamos esos verbos que encierra el cogito? Entonces, repito, pienso luego existo, que es una traducción, ya digo, muy limitada. Es decir, el yo que piensa existe como cosa pensante. Nuevamente, somos una cosa que piensa.
una res cogitans. La certeza caracteriza a una verdad por la evidencia con que se nos muestra. Descartes finalmente tiene que recurrir a Dios y demuestra Dios, que también se verá en otro video. Finalmente, Descartes tiene que decir que solo Dios pudo colocar esta idea en mi mente. O sea, ¿quién coloca las ideas en mi mente? Se pregunta Descartes. Y entonces no tiene más remedio que admitir que Dios existe, porque es el único que puede colocar esas ideas en su mente. Hay muchas clases de ideas y son analizadas. Están, primero que nada, las ideas innatas, que deben diferenciarse de las demás, llegando a diferenciarse tres clases de ideas. Las ideas innatas son aquellas que nos llegan sin hacer ningún esfuerzo, de forma clara y distinta a la conciencia. Hay tres clases de ideas. Las exteriores, que son adventicias y vienen de afuera. Estas ideas no nos generan conocimiento cierto, pues pueden engañarnos porque vienen de afuera. Son ideas adventicias, las ideas exteriores, que vienen de afuera y no nos generan conocimiento cierto, pues pueden engañarnos. Están las ideas facticias que yo genero desde adentro. La idea de centauro, por ejemplo. Un centauro es algo que no está, que no está en la realidad, ¿no? Bueno, por lo menos yo todavía no he visto ninguno, ¿no? Pero nosotros lo imaginamos. Un centauro, mitad humano, mitad caballo, ¿no? Esta idea tampoco proporciona conocimiento cierto, ¿no? Es una idea facticia. Tampoco proporciona conocimiento cierto, pues viene de los caprichos de nuestra imaginación, ¿no? Pero lo cierto es que imaginamos muchas cosas que no existen, ¿no? Y esto es un punto verdaderamente interesante, ¿no? Bueno, y luego están las ideas innatas que ya me vienen dentro. Han nacido con nosotros y han sido colocadas por Dios. Si Dios existe y es omnipotente, estas ideas innatas serán verdad. Se nos presentan con evidencia inmediata. ¿Qué quiere decir inmediata? Que no media nada entre esas ideas y nosotros. Lo que Sartre posteriormente llamará el en sí, para oponerlo al para sí. En el para sí media, entre otras cosas, el lenguaje. En el en sí no media nada. No solamente Sartre retoma esto, sino otros filósofos también. Bueno, Descartes también Descartes recuerda mucho a Pitágoras, porque para Descartes hay cuerpo y alma. Hay un dualismo sustancial. Seres extensos y seres pensantes, traducidos para el ser humano en cuerpo y alma. Lo extenso es el cuerpo y lo pensante es el alma. El ser es sustancia, con el atributo del pensamiento, cuya alma es, a semejanza de su creador, inmortal. La sede del alma, esto es un poco gracioso, la coloca en la glándula pineal. Hay una relación entre alma y cuerpo. El alma siente como suyas las sensaciones y sentimientos del cuerpo. Pero en Descartes, que retoma esto del alma y cuerpo, él dice que alma y cuerpo, por decirlo como hablamos en España, van cada uno a su bola, a diferencia de los antiguos y de los medievales.
ya no es el cuerpo y alma de los antiguos, que van sincronizados, por decirlo así, sino cada uno va por su lado, ¿no? En cuanto a los medievales, lo que hicieron fue copiar a Platón y Aristóteles, entonces no vale la pena ni perder el tiempo con ellos. La filosofía medieval occidental realmente me causa bastante repulsión. Nada nuevo, fusilando filósofos de la antigüedad, y hablo de la filosofía medieval cristiana occidental. Luego hay un racionalista muy difícil de comprender, que es Spinoza, de origen español, pero que ha quedado como un filósofo inglés, ¿no? Y según se dice, Spinoza no quería ser identificado como filósofo español, sino inglés, y seguramente tenía razón. Spinoza tenía una fe absoluta en la razón, pero absoluta. Decía que la razón parte del primer principio, que es Dios. Habla del modelo geométrico frente al modelo matemático de Descartes. O sea, Spinoza complica lo de Descartes. Descartes usa un modelo matemático y Spinoza usa un modelo geométrico. El valor de la demostración para Spinoza. Él decía que definida la causa, hay que deducir de ella los efectos, es decir, las consecuencias. Hacer un orden de proposiciones que sean evidentes y a partir de definiciones que expresan ideas claras y axiomas, como las fórmulas de la lógica y matemáticas aceptadas sin demostración. Esto es solo un brief sobre los filósofos, sobre una introducción a la filosofía moderna. Cuelgo este video y vamos a hablar de Descartes. Bye.